Estamos en la previa de Boca y Estudiantes de La Plata. El partido de la octava fecha del torneo clausura. Porque River con el triunfo ha llegado a 15 unidades, pero Estudiantes hace rato que tiene 15. Se tiran al otro, no cobra el árbitro. Viene recuperando esa pelota Linier, la tiene Linier, juega por allá, vale. Hicimos un transmisor FM y levantamos la FM comunitaria. Espera tocar con Riquelme de cabecita para Chávez. Podría haber relatado boxeo, básquetbol o fútbol con la misma intensidad y gusto. Pero mi pasión, mi locura es la radio. Yo pienso la vida en términos de radio. Señores, ahí va Román para darle, va Riquelme. Cántalo, 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 gol de Boca. ¡Gol! Algo Argentina les presenta hoy el festival patro de Ricardo Master. Que la primera transmisión encuentran fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Repito, para toda la Argentina, Pancho, en tiempo récord, ha ganado con la carrera. La cabalgata deportiva del Chile por Radio Rivadavia. Que va a tirar el turno, tiró. Un clavo izquierda de Bonavera ante el rostro de Chelsea Play. Genio, ¿Cómo les va? ¿Vieron que a más de 90 años de aquel día sobrevive un calificativo o una figura por la que se dice que para trabajar en radio hay que estar un poco loco y que quienes escuchan mucha radio no están muy bien de la azotea? Estamos compartiendo lo que pretende ser un recorrido por la historia de la radio en la Argentina. Y hoy nos vamos a ocupar del deporte, de algunas cosas, si se quiere, en particular. Por ejemplo, ya que hablamos de radio, hablamos de magia, ¿no? ¿Cómo explicar el fenómeno de tanta gente que, habiendo pagado una entrada para ver un partido de fútbol, escucha el relato por radio del mismo partido que está viendo? O cómo explicar a aquellos que se juntan, que nos juntamos, para ver un partido televisado, pero le quitan el sonido a la tele y ponen el de la radio. La locura y la radio, en una palabra, parecen buscarse permanentemente, y también es cierto que hay locos que emocionan. Nosotros vivimos en un barrio alejado acá de la cancha, y cuando mi viejo me mandaba mi bicicletita a hacer los mandados al centro, yo hacía los mandados, venía, me entraba al estadio, veía el entrenamiento de los jugadores de Dálmine, y a veces ni miraba a los jugadores. A veces me pasaba horas mirando estas cabinas que ahora estoy mostrando, las pasaba, las miraba con el objetivo, un día voy a estar ahí. Yo arranqué haciendo periodismo radio a los 14 años. Hoy tengo 24, voy a cumplir 25 ahora en diciembre. Arranqué a los 14 y arranqué haciendo básquet, formativa, automovilismo, dar información, estadística, datos y todas esas cuestiones. Y uno siempre vive y se alimenta de los sueños y las ilusiones. Y los sueños y las ilusiones mías eran esas: transmitir fútbol, relatar y transmitir fútbol y seguir a Villa Dálmine. Esta es la antena de la cancha. Este domingo, desde las 16 horas, Villa Dálmine, Liniers, por Radio La 1035, la radio del fútbol violeta. Nunca perdió la pasión por lo estrictamente deportivo, más vale, pero tampoco jamás olvidó su relación con lo social, con el negocio y con la política. Y desde hace años es la voz que en la radiofonía argentina, bueno, por lo menos una de las voces que permite una visión mucho más compleja y mucho más completa de eso que se llama deporte. ¿Estarías de acuerdo en que tus relatos ya forman parte de nuestra idiosincrasia o de nuestra memoria colectiva, Víctor Hugo? Gracias por estar, antes que nada. A vos, Eduardo. Es probable que con el gol de Diego me haya incorporado lo que llamamos memoria colectiva, porque ha sido tan escuchado y es un gol muy querido. Es un momento mágico. Creo que el de mayor felicidad de la sociedad argentina en la totalidad. Gol del que siempre, de todos modos, aclarás que técnicamente fue
estuvo muy lejos de ser el mejor relatado técnicamente. Sí, ¿no? por cierto, y para explicarme menciono un gol que Diego mismo convirtió contra Grecia en el 94, que ahí hay muchas virtudes de relato, una gran descripción. ¿Tuviste a alguien respecto del que dijeras, quiero ser como este relator o quiero llegar a esta estatura de periodista o no? Despertó en mí la fascinación por el relato Carlos Solé. También gravitó un poco Fioravanti, pero en cuanto a relatos deportivos estaba más referido al Uruguay que a la Argentina. Así que la referencia es doble, pero en el fútbol es muy concreta de Solé. Uno quería ser relator porque admiraba la figura de Solé. Y después, en cuanto a la profesión en sí, gravitaron en lo que llamaríamos ya mi formación, Enzo Ardigó y Dante Panzeri. Dante en el plano ético, porque fue una medida muy alta, que por otra parte él establecía y a la que uno siempre está ambicionando llegar. Y Enzo porque era una enseñanza formidable sobre la estética de la profesión, sobre los criterios formales del trabajo. Y me ayudó muchísimo en cuanto a desafiar mis miedos, de no saber hablar, de no saber explicar, de no saber describir. Me cohibía muchísimo el trazar un espectáculo que no fuese el del movimiento de la pelota. Allá por 1930, los argentinos teníamos 3 berretines muy puntuales: el tango, el fútbol y la radio. Luis Elías Ojit y su hermano Manuel fueron pioneros en las transmisiones deportivas en el país. Había toda una manera de relatar vinculada a emocionarlo, a una especie de radioteatro relativo, ¿no? Con gente que entienda algo de fútbol. Después estaba el comentarista, estaba Borocotó, Horacio Besio, Chantecler, después aparecía Dante Panzeri, Enzo Ardigó, pero puntualmente de juego, de táctica, de eso no se hablaba. Todo ese tema empezó un poco después. En 1941 comenzó su desempeño como relator deportivo en Radio Splendid Joaquín Carballo Cerantes, quien no es otro que Fioravanti, la voz mayor del fútbol. Atento, Fioravanti. Fioravanti tenía el estilo más refinado, un lenguaje muy coloquial. Fioravanti no le hablaba al chico de 18 años que podía escuchar un partido, sino que le hablaba al hombre más grande, el hombre grande en aquella época, un hombre de 35 años, ¿no? Digamos, una cosa así. En 1947, Rosario Central y Quilmes fue el primer partido que transmitió José María Muñoz. El Gordo, como se lo conocía, lideró los relatos de fútbol por los siguientes 30 años. La oral deportiva en Mundo Campañales. Muñoz se diferenció rápido de Fioravanti porque Muñoz decía peligro de gol. Entonces, cuando decía peligro de gol y vos estabas en tu casa o en otro lado, parabas la oreja. La pelota hacia adelante, falla, pena, peligro de gol, entra Campos, viene el tiro, viene el gol, 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 gol. En el año 74 se crea Deportes Belgrano. Estaba Adrián Paenza, Marcelo Araujo, Juan José Pano, Ricardo Podestá, Néstor Ibarra. Año 1981. Diego Maradona estrena la camiseta de Boca y su equipo le gana a Talleres de Córdoba 4-1. Ese mismo día hace su debut como relator en nuestro país el uruguayo Víctor Hugo Morales. Seguimos en Los Locos de la Azotea y en este capítulo relativo a la historia del deporte en la radio. ¿Cuál dirías vos, Víctor Hugo, que son las diferencias entre este tipo de personajes o personalidades, Fioravanti, por ejemplo, y los programas deportivos actuales? Fioravanti fue un ejemplo... Por eso te lo pregunto. Extraordinario de hombre sabio que entendía perfectamente que cuando uno enfrenta un micrófono también puede colaborar en... dicción, los temas que elige, claro. Conocimiento de adjetivos, calidad de... Sujeto, verbo y predicado. Hablar exactamente con los elementos que constituyen una frase. Y el Gordo era más el milagro de una voz única. Creo que tenía el domingo incorporado a sus cuerdas vocales. Él y Solé, te diría que son las voces verdaderas del fútbol. La emoción es algo no tan límpido como las voces más cristalinas,
y la de Muñoz y Solé tenían ese impacto. ¿Te parece bien cómo está inserto el deporte en las programaciones o en los programas de interés general? ¿Te gusta cómo está repartido eso? Me parece muy bueno cómo está hecho. ¿Sí? Quizás faltaría un programa a la medianoche, que lo hubo en determinado momento. Sí. Por afuera del devenir de todo el acontecimiento diario, la tradición de las 7 de la tarde es eso, es una tradición muy difícil de cambiar. A mí, si me tocan el programa de las 7, se produce un respingo. Estamos en Los Locos de la Azotea y ahora va justamente un informe, escuchá, sobre los programas deportivos. Rivadavia presenta La Oral Deportiva. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Oral Deportiva por ESPN Radio en Rivadavia. Vélez aplastó a Godoy Cruz, literalmente. ¿Se terminó el torneo de Augusto? Estos serían los cambios que más se puede agregar para cerrar ya el capítulo independiente en este primer toque. Contra todos los pronósticos e inclusive contra su decisión inicial, Juan Martín del Potro viajará a Francia. Recordemos que hay que ganar 3 partidos para entrar en el cuadro principal del Abierto de Francia. Yo creo que ahí no hay mucho para pensar ni analizar. Es un partido más para sentirlo que para pensarlo. Yo creo que lo dice de la boca para afuera, pero de la boca para adentro parece que para ahora no tiene chances. Basta de todo, la inmensa alegría de vivir. Campeón. Otamendi campeón, Falcao campeón, Mariano González campeón, Belucci campeón de la Europa League. ¿Cómo le va? Estamos haciendo algo que se va a llamar cuenta sueldo árbitro. Entonces directamente le deposita. Y el que pone más guita, señor, que se haga campeón del mundo. Porque en definitiva Central fue primero en todo. Fue el primer equipo en contratar a un jugador Venusini. Buenos días, ¿para qué se decide? Donde quiera que estés, una charla, un poema, una historia, un cuento, en la tardecita de Radio Nacional.